Bueno, si me pides que comente, vamos a aclarar, aclararle a nuestros radio escuchas que lo que vamos a hacer es comentar en el material que saca este periódico electrónico que se llama El Faro. Y, y es un material relacionado a lo que en estos momentos está siendo noticia, ¿no? en ese país, ¿no? En El Salvador. Y se refiere al caso de una administración presidencial que estuvo a cargo del partido Arena, siendo presidente el señor Antonio Saca. Y vamos a hacer una combinación porque esto, sí, como decíamos en el título, es un caso excepcional. El Salvador es un caso que no hemos estado comentando con mis colegas en algunas partes del mundo, especialmente en algunos países europeos, en donde me dicen que El Salvador no podría caber en ningún país de Europa, porque con todos los casos que se han dado, ya de hecho el gobierno se hubiera quedado vacío y todos estos individuos tendrían que estar guardando prisión, muchos por cadena perpetua. Y me decía también un par de colegas que tenemos en algunos centros académicos en algunos países árabes, y que me dicen que en Arabia Saudita, por ejemplo, se hubieran quedado ya sin manos muchos de estos funcionarios públicos del Salvador, porque en países como Arabia Saudita un dólar que se lleve a alguien, que se robe a alguien, en muchos casos le cuesta la vida. Por eso es el título, ¿no? de esta discusión. Bueno, lo que se habla y se describe en este artículo a mí me parece importantísimo. Y es que habla de que cómo el Estado salvadoreño es una maquinaria que se ha utilizado para robarle el dinero a los salvadoreños, ¿no? A los cotizantes, a los que pagan impuestos. Y se habla de un caso, por eso decimos excepcional, en donde por lo menos hasta esta fecha de este artículo, el que era presidente en ese entonces, el señor Saca, hizo esta extracción de fondos utilizando por lo menos 14 cuentas bancarias, y que luego las redistribuyó en sus diferentes empresas a diferentes funcionarios y a sus y altos funcionarios de su partido político. Habla de, inclusive la señora esposa de él recibió fondos. Habla también de una embajada extranjera, obviamente. Habla de compañías de viajes, y inclusive de compañías grandes, ¿no? Como la que se le atribuye un gran fraude de la construcción del Boulevard Diego de Holguín. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, estas operaciones requieren de un alto grado de dedicación, de trabajo, de tiempo, de recursos,
lo que implica que estas administraciones que han estado en el gobierno se han dedicado al saqueo, se han dedicado a la creación de mecanismos, de instituciones, precisamente para descapitalizar, ¿no? Desfinanciar, saquear las arcas del gobierno, del Estado, que las constituciones políticas de muchos países consideran esto como una traición a la patria, ¿no? Alto crímenes elevadísimos que la cárcel termina siendo un castigo bien mínimo. Y algo que es también excepcional en este país, que hasta ahorita no hay un tan solo funcionario acusado de saqueo que esté preso. Este caso con Antonio Saca y sus cómplices se encuentran guardados en estos momentos porque el sistema judicial consideró que hubieran podido escapar mientras las investigaciones continúan. Entonces no se podría hablar de que están presos, porque de acuerdo a algunos especialistas en la materia es cuestión de semanas o meses, pero ya estarán libres. Sigue el artículo y nos dice que la agenda pública del presidente Antonio Saca, como el más alto funcionario obviamente del gobierno de ese país, él visitó Guatemala, visitó Belice en los últimos aparentemente semanas de su gestión como gobernante. Habló de integración centroamericana, fue a España, estuvo con los reyes de España, fue a platicar con el Papa Benedicto XVI y, como dice el periódico, fue su agenda de irse a despedir de los mencionados personajes. Pero también nos habla el mismo artículo que había una agenda, dice el artículo, oculta, que venía desde años atrás. Recuerden, amigos y amigas, que el partido Arena estuvo en el gobierno directamente desde 1989 e indirectamente desde 1521. Entonces, en esta agenda oculta hablan los autores de este artículo que se promovió una maquinaria secreta para desviar millones de dólares hacia las empresas y allegados del señor Saca y a su partido Arena. Bueno, y se habla de una cantidad que supera los 246 millones de dólares. El artículo sigue diciendo que unos días antes de el traspaso de mando de un presidente a otro, acuérdense ustedes que en el 2009 pierde las elecciones este partido Arena y las gana el partido FMLN con el presidente Funes, Mauricio Funes. Entonces, en los últimos días de este traspaso, dice el artículo que el jefe financiero en Casa Presidencial, el señor Rodríguez, transfirió
$1 millón a una cuenta secreta que el mismo Rodríguez había creado allá por 2009, mayo, cuando el señor Saca seguía en sus giras. Luego, algunos meses después, cuando Saca ya había dejado la presidencia, el 98% de los fondos llegaron a las cuentas directamente ligadas a las empresas del señor Saca. El artículo nos dice aquí que $983,000 terminaron en cuentas ligadas al señor Saca, y según la fiscalía, esos desvíos y transferencias fueron instigados por el mismo expresidente de la República de El Salvador y un alto dirigente del partido Arena, el señor Antonio Saca. Recibió millones de dólares, dice, hacia la promotora de comunicaciones, una compañía que es la que acapara todas las radios de las cuales el señor expresidente es todavía dueño. La maquinaria de saqueo, dice el artículo, del dinero público que presenta la Fiscalía en la acusación contra el expresidente Saca y sus más cercanos colaboradores, perfila a un grupo de funcionarios cuya misión desde el primero hasta el último día en que ostentaron sus cargos parecía ser desfalcar. Y aquí es donde hablamos de un caso excepcional en donde el trabajo de los elegidos es llegar a desfalcar al Estado. El trabajo de los que han sido puestos en el gobierno por la voluntad popular a través del voto es político en una parte del mundo que se decía llamar el partido de la escoba, y eso era en alusión a que como escoba iba a ir a barrer con toda la corrupción del Estado. Este partido político ganó esas elecciones con esa bandera, imagínense. Entonces el artículo sigue y nos dice que ese flujo monetario generó una fuente de la que bebieron el mismo partido Arena. Oiga bien, en cualquier otra parte del mundo, este partido político tendría ya que ser anulado y desaparecer del mapa político por ser un parásito del Estado, por ser un partido que utiliza su institución para cometer actos deplorantes, completamente ilegales, condenables con una disolución del partido político. Pero bueno, por eso se habla del excepcionalismo del Salvador, en donde usted se roba una gallina o un celular, le dan 9 años de prisión. Pero si se roba $246 millones, no pasa nada. Bueno, habla también de
El artículo dice que también fueron beneficiarios expresidentes del partido, como el señor Salaverry.